Hola querida familia, bienvenidos a la segunda parte de Conociendo la hermosa ciudad de Río de Janeiro. En esta oportunidad conoceremos la playa y Pan de Azúcar, así que acompáñenos en esta increíble aventura por esta enigmática, maravillosa y bella ciudad, Río de Janeiro, Brasil. Acabamos de llegar y es la primera playa que mis pies están tocando, y quiero decirles que nos encontramos en Playa La Gloria, acá en Río de Janeiro, y en este momento está muy tranquilo, no hay tanta gente y me parece súper genial. Podemos ver que todos esos palos que ven allí, sí amigos, allí vienen las personas a jugar voleibol de playa, y miren allá qué hermoso se alcanza a ver lo que es Pan de Azúcar, esta piedra inmensa. Y no sé si se alcanza a apreciar desde aquí, pero suben desde el teleférico, desde un extremo hasta la punta de esa piedra, que seguramente la vamos a ir a visitar, seguramente vamos a subir allá. Y bueno, vamos a caminar un rato por esta playa que está muy hermosa, y luego seguiremos recorriendo todo este lugar tan espectacular. Y quiero que vean todas las montañas, así son súper peculiares, tienen esas formas, esas puntas, siendo la más grande obviamente donde está el Cristo Redentor, y la segunda en tamaño y fama, Pan de Azúcar. Y allí podemos ver que va el teleférico hacia la punta del cerro Pan de Azúcar. Mira, ya va llegando y estoy bastante lejos, y allá va el otro que va llegando también a la parte de donde se asciende hacia la punta. ¡Wow! Y como se dice acá, ya se dejó ver el Cristo. Y miren qué bonito el Cristo. Yo no, está súper genial. Y bueno, en este momento está bastante anubado, pero esperamos mañana. Para cuando vean este video ya pasaron muchos días, ¿verdad? Pero mañana intentaremos subir al Cristo, que ahora se está volviendo a ocultar y solamente alcanzamos a ver sus manos extendidas. Ya voy camino al Pan de Azúcar a comprar las entradas para subir a esa montaña, a esa piedra tan genial. Y miren, las edificaciones están muy bonitas. Las voy grabando dentro del Uber que tomé. Siempre nos han recomendado salir en este medio de transporte. Y allí está Pan de Azúcar. Bueno, como pueden observar, allá atrás se ve lo que es Pan de Azúcar, y vamos a ver si podemos comprar las entradas ahorita justamente allí para poder subir a estas dos piedras icónicas de Río de Janeiro. Y mientras hacemos la fila para comprar los tiquetes, podemos ver aquí el teleférico como va subiendo. Está súper genial, y esta es la fila que tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder comprar los boletos, y desde aquí se puede tener unas panorámicas increíbles. Ya va de regreso este aparato, este medio de transporte, y podemos imaginar lo hermoso que es por dentro. Se ve súper seguro, súper tranquilo, y está muy bonito. Desconozco cuántas personas puedan caber allí dentro, pero ahorita vamos a ver si en el que nos toque a nosotros subir a Pan de Azúcar estará bastante lleno o vacío. Pan de Azúcar, miren qué bonito, hasta tiene unas letras por debajo donde tiene el nombre del parque y ese dibujo que seguramente representará algo de acá de la ciudad. Chicos, ya tenemos los boletos aquí para subir en este aparato a el Pan de Azúcar. Y bueno, vamos a saber los precios. ¿Cuánto costó? 189 reales más o menos, un total de por persona, y es alrededor de 590 pesos o 600 pesos mexicanos. O sea que estuviéramos hablando de un aproximado de 25 a 30 dólares americanos para subir allí. Sí. Vamos la parte de seguridad, está muy bien, te escanean el boleto y puedes subir. ¿Son cuántas personas? Cuando pasas esta área te toman una foto oficial que seguramente más adelante te van a querer cobrar, ¿verdad? Pero eso ya es decisión personal, si te tomas, si pagas la foto o no la pagas. Y bueno, ya vamos subiendo aquí, ahí dice embarque.
boarding para subirnos a ese vehículo que nos llevará al Pan de Azúcar. Y bueno, estamos escaneando nuestro primer pase. Aquí vamos subiendo y ese boleto nos sirve tanto de ida como de bajada en las estaciones. Y aquí podemos ver, somos prácticamente de los primeros en subirnos a este teleférico. Así que vamos a vivir esta hermosa experiencia. Bueno chicos, ya estamos aquí en el vehículo. Pudiera ser como... Esto sería que como un teleférico grande, ¿verdad? Gigante. Sí. Y aquí se puede ver todo, están las personas. Estamos en la parte de adelante para tener la mejor vista. Aquí vamos a estar viendo todo esto. Así que continuamos disfrutando de Brasil. Bueno, ya vamos subiendo. Sube bastante rápido. Miren las vistas tan hermosas. Allí se puede ver el mar. Qué fabuloso, súper genial y va bastante rápido. Puedes observar que va súper rápido. ¿Cómo te sientes? Increíble y se siente súper bien, ligero. Y no va tanta gente, eso me agrada. Ya saben que me gusta que no haya tanta gente. Y vean a la izquierda allá el atardecer. Son aproximadamente las 5 de la tarde, todavía queda sol para disfrutar. Y ahí se pueden ver las embarcaciones, está muy bonito, está muy genial. Claro que sí, vale la pena. Esto está genial. Mire familia, acá podemos ver parte del mar, la playa allí abajo. Y bueno, les comentaba que no está tan lleno este recorrido. Ya es un poco tarde, así que creo que más bien están bajando las personas. Y aquí podemos ver que nos estamos ahora sí que aproximando a la primera estación. Esto tiene una estación para poder llegar allá. Así que puedes escanear tu boleto, uno para ingresar y otro para subir la otra estación y viceversa. Ese boleto te sirve para 4 pases. Y bueno, vamos bajando y esta es la primera vista que tenemos bajando en la primera estación. Miren la playa, las casas allí, las montañas son súper distintas a cualquier otra montaña que mis ojos hayan visto. Y desde aquí vamos a ver si podemos, sí, ahí lo ven, enfocar el Cristo Redentor. Bueno, pues llegamos a la primera estación, así que vamos a recorrerla, a ver qué hay por allí. Y aquí podemos tomar el otro que nos lleva hacia la cumbre, allá en Pan de Azúcar. Está muy bonito. Embarque El Morro se llama, Morro da Urca. Morro da Urca. Y aquí podemos ver como un ejemplar antiguo de esto. Está muy genial. Se puede observar, mira, los primeros embarcaciones. Y aquí podemos ver uno bien antiguo que seguramente se utilizó en todo este tiempo. Y las vistas están increíbles. Lo puedes ver desde acá. Miren esto, o sea, de verdad es algo maravilloso, increíble. Miren, no puede ser. Esto está hermoso. La ciudad de aquí tiene una vista espectacular y está muy genial. Allí va bajando en el que nos acabamos de subir. Esto es Río de Janeiro. Puedes conseguir en esta parada sitios para comprar tal vez golosinas, recuerdos y tomarte la épica foto con el sol allí. Wow, súper genial, amigos. No te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Wow. Y el helipuerto. Y qué emoción, qué chévere, ya nuestros ojos y nuestros cuerpos se están aproximando a pisar por primera vez Pan de Azúcar. Pan de Azúcar es un peñasco situado en Río de Janeiro, Brasil, en la boca de la bahía de Guanabara, espero pronunciarlo bien, sobre una península que sobresale en el océano Atlántico.
Lo más probable es que su nombre, chicos, haga referencia a los verdaderos panes de azúcar, forma tradicional en la que se producía el pan de azúcar hasta los finales del siglo XVI, que consistía en largos conos con puntas redondeadas similares a este gran morro, a esta gran montaña. Aunque algunos consideran que el nombre en realidad significa colina alta. Miren, llegamos aquí a la última parte, en este lugar tan hermoso, en la punta de Pan de Azúcar, y miren toda la vista tan espectacular, la playa, los edificios, la ciudad del lado y del otro lado. Está súper genial, las islas allí, puedes venir, hay varios miradores acá, está muy bonito. En estas partes pues puedes conseguir lo que son alimentos, souvenirs, como en la parte de abajo. Y bueno, muchos turistas, la verdad, disfrutando de esto. Vale cada centavo de dólar, cada peso, cada real. Vale la pena subir, gastarlo para poder subir acá. Miren esto. Vale la pena cada dólar, vale la pena cada peso, cada real por disfrutar esto. Las vistas están increíbles, están hermosas. Ya se ocultó el sol, pero bueno, vamos a seguir disfrutando de todo esto. Así que vete suscribiendo, activando la campanita de notificaciones, porque las aventuras acá en Brasil, la gira acá en Brasil, la serie de videos acá en Brasil está súper genial. No te puedes perder esta experiencia, es única. No vas a conseguir dos lugares igual en el mundo. Aunque traten de replicarlo, nunca será como el original. Amigos, y creo que la vejez ya me está llegando, porque la rodilla derecha no la puedo doblar muy bien, me duele mucho. Pero como nosotros no quedamos nunca opacados por nada ni por nadie, vamos a intentar subir esta cuesta, esta rampla, donde nos podemos sujetar de estas cuerdas, ¿verdad? Que son unas mangueras que están rodeando unas cadenas apenas para subir. Así que bueno, vámonos a seguir subiendo. Esto es en Pan de Azúcar y puedes tener esta experiencia súper genial. Mira, lleno de vegetación, y esta parte, como está tan alta de la ciudad, hace bastante frío. Así que bueno, vamos a seguir subiendo. Esta subida hasta sin aire me dejó, y el dolor de la rodilla, pero ya estamos a punto de hacer cumbre. Y llegamos, solo para subir, porque de bajada aquí es donde me duele mucho. Y como subimos tarde, ya vamos descendiendo, ya se nos hizo de noche. La experiencia es única, la ciudad se ve bastante iluminada, parece un valle lleno de luciérnagas. Río de Janeiro se está convirtiendo en una de mis ciudades favoritas, aunque llevo poco tiempo acá. Su encanto, su maravilla, su magia, su sabor, sus colores, sus playas, sus montañas, su agua y sobre todo el gran amor de los brasileros es algo que te llena y te marca para siempre. Es una ciudad completamente maravillosa, es una ciudad completamente única. Como cualquier ciudad del mundo, como cualquier ciudad de cada país, tiene cosas que tal vez no nos agradan mucho, pero que seguramente se pueden mejorar. Río de Janeiro es un mundo completamente distinto que vale la pena conocer. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video, porque seguiremos recorriendo este maravilloso país. Bye bye, se despide Yasser Eduardo.